La historia que conocemos sobre España suele comenzar con la llegada de Roma. Sus leyes, sus ciudades, su lengua y su influencia han sido presentadas durante siglos como el punto de partida de la civilización en la península. Sin embargo, mucho antes de que las legiones romanas cruzaran estas tierras, ya existían pueblos organizados, culturas complejas y sociedades que habían aprendido a dominar el territorio, a comerciar con otros mundos y a construir identidades propias. Pero algo ocurrió. Gran parte de esa historia quedó fragmentada, absorbida o reinterpretada con el paso del tiempo. Las civilizaciones que habitaron la península antes de Roma no desaparecieron sin dejar huella, pero sí fueron diluidas en relatos posteriores que transformaron la percepción de sus logros y su legado. Hoy, solo fragmentos de ese pasado sobreviven en forma de ruinas dispersas, objetos arqueológicos y tradiciones que aún resisten al olvido. Imagina por un momento que la historia oficial que aprendimos no está completa, que existen capítulos enteros que permanecen enterrados bajo ciudades modernas, campos cultivados y paisajes que parecen completamente conocidos. Lugares donde generaciones enteras han vivido sin sospechar que bajo sus pies podrían encontrarse vestigios de culturas que definieron el destino de la península ibérica mucho antes de la expansión romana. Estas civilizaciones no eran meros pueblos primitivos. Algunas desarrollaron sistemas de comercio sofisticados, técnicas metalúrgicas avanzadas y estructuras sociales que les permitieron prosperar durante siglos. Su conocimiento del entorno, su capacidad de adaptación y su interacción con otros pueblos del Mediterráneo contribuyeron a crear una red cultural compleja que precedió a la romanización. Sin embargo, cuando Roma llegó, no solo conquistó territorios, también transformó la forma en que el pasado sería recordado. Muchas de estas culturas fueron integradas, reinterpretadas o simplemente eclipsadas por el relato dominante de la nueva potencia. Con el tiempo, la memoria de la España prerromana quedó reducida a referencias fragmentarias, a veces envueltas en mitos o en narraciones que no lograron transmitir la magnitud de su impacto. Hoy, la arqueología y la investigación histórica están comenzando a reconstruir ese pasado olvidado. Cada descubrimiento aporta nuevas pistas sobre la diversidad cultural que existía antes de la romanización y sobre la complejidad de las sociedades que habitaron estas tierras. Comprender la civilización olvidada de España no es solo un ejercicio académico, es una forma de replantear nuestra relación con la historia, de reconocer que lo que creemos saber puede ser solo una parte de una narrativa mucho más amplia, y de aceptar que el pasado aún guarda secretos que esperan ser revelados. Tal vez, sin saberlo, estés viviendo sobre los restos de un mundo que existió mucho antes de Roma, un mundo cuya historia aún está siendo descubierta, pieza a pieza, bajo la superficie de la España actual, mucho antes de que el nombre de España existiera como lo conocemos hoy. La península ibérica ya era un territorio lleno de diversidad cultural, de pueblos distintos entre sí y de sociedades que habían aprendido a adaptarse a un entorno complejo y cambiante. No se trataba de una tierra vacía ni de un espacio marginal dentro del mundo antiguo. Por el contrario, estas tierras formaban parte de redes comerciales, contactos culturales y procesos históricos que conectaban el Mediterráneo con regiones más lejanas. Entre los pueblos más influyentes de esta etapa se encontraban los íberos, los celtas y las comunidades que surgieron en zonas específicas, como Tartesos. Cada uno desarrolló formas de organización propias, sistemas económicos adaptados a su entorno y tradiciones que definieron su identidad durante generaciones. Aunque sus modos de vida eran distintos, todos compartían una capacidad notable para transformar el territorio en el que habitaban. Los íberos, por ejemplo, establecieron asentamientos fortificados, desarrollaron sistemas de escritura y crearon una cultura material que hoy sigue siendo objeto de estudio. Sus esculturas, cerámicas y estructuras urbanas indican la existencia de sociedades complejas, con jerarquías definidas y prácticas religiosas que reflejaban una visión particular del mundo. En otras regiones, los pueblos celtas introdujeron tradiciones distintas, vinculadas a la organización tribal, a la importancia de la guerra y a una relación simbólica con la naturaleza. Sus asentamientos, conocidos como castros, muestran una arquitectura adaptada a las condiciones geográficas y un conocimiento profundo del territorio. Mientras tanto,
En el suroeste de la península, Tartessos surgió como un centro de riqueza y comercio que atrajo la atención de civilizaciones mediterráneas. La explotación de metales, la navegación y el intercambio cultural contribuyeron a consolidar una sociedad cuya influencia pudo extenderse más allá de sus fronteras inmediatas. Este mosaico de culturas demuestra que la península ibérica era, mucho antes de la llegada romana, un espacio dinámico y diverso. Las interacciones entre estos pueblos, ya fueran pacíficas o conflictivas, generaron procesos de transformación que definieron el desarrollo histórico de la región. Sin embargo, gran parte de este pasado ha sido interpretado desde la perspectiva de lo que vino después. La romanización no solo introdujo nuevas estructuras políticas y económicas, sino que también influyó en la forma en que las culturas anteriores serían recordadas. Al integrarse en el sistema romano, muchos de estos pueblos perdieron visibilidad como entidades independientes, y su legado quedó parcialmente absorbido en una narrativa más amplia. Hoy, la investigación arqueológica permite recuperar fragmentos de estas historias. Cada hallazgo, cada excavación y cada análisis contribuyen a reconstruir una imagen más completa de las civilizaciones que habitaron la península antes de Roma. Comprender a estos primeros pueblos no es solo una cuestión de identificar sus características, es reconocer que la historia de España se construyó a partir de múltiples influencias, procesos y culturas que existieron mucho antes de la formación de las estructuras políticas que conocemos. A lo largo de los siglos, muchas civilizaciones han dejado huellas visibles en la historia: monumentos, textos escritos, ciudades preservadas y tradiciones que han sobrevivido al paso del tiempo. Sin embargo, no todas las culturas corrieron la misma suerte. Algunas desaparecieron de forma gradual, sin un acontecimiento único que explicara su caída, dejando tras de sí fragmentos dispersos que hoy resultan difíciles de reconstruir. En la península ibérica, varias sociedades prerromanas experimentaron procesos de transformación que, con el tiempo, alteraron profundamente su identidad. No se trató necesariamente de una destrucción inmediata, sino de cambios acumulativos provocados por migraciones, conflictos, intercambios culturales y adaptaciones al entorno. Estas dinámicas generaron una evolución constante, donde tradiciones antiguas fueron sustituidas o reinterpretadas en función de nuevas realidades. Uno de los aspectos más complejos de este proceso es la dificultad para distinguir entre desaparición y transformación. Cuando una cultura se integra en otra, más dominante, sus rasgos originales pueden diluirse sin desaparecer por completo. Esto significa que, en muchos casos, las civilizaciones olvidadas no se extinguieron en sentido absoluto, sino que sobrevivieron de forma fragmentaria en prácticas, creencias o estructuras sociales que continuaron bajo nuevas formas. La llegada de influencias externas, ya fueran de origen mediterráneo o procedentes de otras regiones de Europa, contribuyó a modificar el equilibrio existente en la península. Nuevas tecnologías, modelos económicos y sistemas de organización introdujeron cambios que afectaron la estabilidad de las sociedades locales. Algunas comunidades lograron adaptarse y prosperar, mientras que otras se vieron debilitadas por estas transformaciones. Este escenario plantea una pregunta fundamental sobre la naturaleza de la memoria histórica. ¿Cómo recordamos a las culturas que no dejaron registros escritos extensos o que fueron absorbidas por civilizaciones posteriores? La arqueología, en este sentido, se convierte en una herramienta esencial para recuperar información que de otro modo permanecería oculta. Cada asentamiento descubierto, cada objeto recuperado y cada estructura analizada contribuyen a reconstruir la historia de sociedades que, aunque olvidadas en los relatos tradicionales, desempeñaron un papel significativo en la formación del paisaje cultural de la península. Al comprender estos procesos, se hace evidente que la historia no es una sucesión lineal de acontecimientos, sino un entramado complejo de continuidades y rupturas. Las civilizaciones prerromanas de España no desaparecieron de forma abrupta, sino que experimentaron cambios graduales que, con el tiempo, modificaron su visibilidad en la narrativa histórica. Reconocer esta dinámica nos permite entender que el pasado no está compuesto únicamente por grandes imperios o episodios documentados. También incluye culturas que, aunque menos conocidas, contribuyeron a dar forma al mundo que conocemos hoy.
entre todas las civilizaciones que existieron en la península ibérica antes de la llegada de Roma. Hay una que ha despertado una fascinación especial, tanto en historiadores como en el público general, no solo por su riqueza material o por su desarrollo económico, sino por el misterio que rodea su origen y su desaparición. Se trata de Tartesos, una cultura que los antiguos describieron como un reino próspero, situado en el extremo occidental del mundo conocido. Los relatos griegos y fenicios mencionaban a Tartesos como una tierra donde los metales abundaban y donde el comercio florecía. Sus habitantes mantenían contactos con navegantes de distintas regiones del Mediterráneo, lo que sugiere la existencia de una sociedad abierta al intercambio cultural y económico. Esta interacción contribuyó a consolidar su posición como un centro de actividad relevante dentro de las redes comerciales antiguas. Sin embargo, durante siglos, la falta de evidencias arqueológicas claras llevó a muchos investigadores a cuestionar la realidad histórica de Tarteso. Se pensaba que podía tratarse de una construcción mítica o de una interpretación exagerada de comunidades menos compleja. Esta percepción comenzó a cambiar cuando se descubrieron objetos y asentamientos que apuntaban hacia la existencia de una cultura avanzada en el suroeste de la península. Hallazgos como el tesoro del Carambolo, con sus elaboradas piezas de oro, revelaron un nivel de sofisticación artística y tecnológica que obligó a reconsiderar las teorías previas. Estos descubrimientos no solo confirmaron la riqueza material de Tartesos, sino también su capacidad para desarrollar técnicas metalúrgicas complejas y sistemas de organización social que permitían la acumulación y gestión de recursos. El misterio de Tartesos no radica únicamente en su prosperidad, sino en la forma en que su rastro se desvanece con el paso del tiempo. A diferencia de otras civilizaciones que dejaron monumentos imponentes o textos extensos, la evidencia sobre Tartesos aparece fragmentada, dispersa en distintos puntos del territorio y difícil de integrar en una narrativa coherente. Esta situación ha dado lugar a múltiples teorías sobre su destino. Algunos investigadores sugieren que cambios ambientales, como inundaciones o alteraciones en las rutas fluviales, pudieron haber afectado sus asentamientos. Otros consideran que la presión de nuevas potencias o la reconfiguración de las redes comerciales contribuyeron a su declive. Sea cual sea la explicación, Tartesos representa un ejemplo emblemático de cómo una civilización puede influir en su entorno y, al mismo tiempo, quedar envuelta en el enigma histórico. Su estudio no solo permite comprender mejor el pasado prerromano de la península, sino también reflexionar sobre los procesos que determinan la permanencia o el olvido de las culturas a lo largo del tiempo. Cuando se habla de las civilizaciones prerromanas de la península ibérica, es común pensar en sociedades aisladas, con tecnologías limitadas y estructuras simples. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos de las últimas décadas han comenzado a desafiar esta visión. Cada vez resulta más evidente que muchas de estas culturas desarrollaron conocimientos técnicos y formas de organización que superan las ideas tradicionales sobre su nivel de avance. La metalurgia es uno de los ejemplos más claros. En distintas regiones de la península se han encontrado evidencias de procesos complejos de extracción y transformación de metales, especialmente oro, plata y cobre. Estos materiales no solo eran utilizados con fines económicos, sino también simbólicos y rituales, lo que indica una comprensión profunda de su valor dentro de la sociedad. Además, algunas comunidades prerromanas mostraron una notable capacidad para adaptar técnicas agrícolas a entornos diversos, sistemas de cultivo organizados, aprovechamiento de recursos hídricos y formas de gestión del territorio. Sugieren la existencia de conocimientos acumulados a lo largo de generaciones. Esta relación con el entorno permitió a estas sociedades sostener poblaciones relativamente estables y desarrollar economías locales dinámicas. La navegación y el comercio marítimo también desempeñaron un papel importante en determinadas zonas costeras. La interacción con pueblos mediterráneos facilitó la incorporación de innovaciones tecnológicas y culturales que contribuyeron al desarrollo de redes de intercambio más amplias. Este contacto no implicó una simple dependencia, sino la capacidad de integrar elementos externos en estructuras propias. Sin embargo, muchos de estos avances han permanecido en segundo plano dentro de la narrativa histórica tradicional. La romanización, con su legado arquitectónico y documental más visible,
tendió a eclipsar los logros de las culturas anteriores. Como resultado, la percepción general ha sido la de un progreso lineal que comienza con la influencia romana, dejando en la sombra etapas previas igualmente significativas. Reconocer la existencia de tecnologías y conocimientos prerromanos implica replantear la idea de desarrollo histórico en la península ibérica. Estas sociedades no eran simples precursores pasivos, sino actores activos que contribuyeron a configurar las bases sobre las que posteriormente se construirían nuevas estructuras políticas y culturales. Hoy, la investigación continúa revelando detalles sobre estas capacidades. Cada excavación aporta datos que enriquecen la comprensión de un pasado en el que la innovación y la adaptación fueron elementos fundamentales. Este proceso de descubrimiento invita a reconsiderar la forma en que interpretamos la evolución de las civilizaciones y a reconocer la complejidad de las culturas que existieron antes de la expansión romana. Hoy, cuando recorres las ciudades, los campos o las montañas de la península ibérica, es fácil pensar que todo lo que vemos pertenece a una historia bien conocida. Monumentos romanos, castillos medievales, iglesias antiguas y estructuras modernas parecen contar una narrativa continua y coherente sobre el pasado. Sin embargo, bajo esa superficie visible, aún existen capas de historia que no han sido completamente exploradas ni comprendidas. La arqueología contemporánea ha demostrado que muchas de las civilizaciones prerromanas dejaron vestigios que permanecen ocultos bajo asentamientos actuales o en zonas que, a simple vista, no sugieren la presencia de estructuras antiguas. Técnicas como el análisis geofísico, la teledetección y el uso de imágenes satelitales están revelando anomalías en el subsuelo que podrían corresponder a ciudades enterradas, sistemas de cultivo antiguos o espacios rituales aún no excavados. Estos avances tecnológicos están transformando la manera en que se investiga el pasado. Ya no se depende únicamente de excavaciones tradicionales, sino de un enfoque interdisciplinario que combina datos científicos con interpretaciones históricas. Este proceso permite reconstruir paisajes antiguos, comprender la evolución del territorio y localizar posibles enclaves que podrían ofrecer información crucial sobre las culturas olvidadas. Sin embargo, cada descubrimiento plantea nuevas preguntas. ¿Cuántas civilizaciones permanecen aún ocultas bajo las capas del tiempo? ¿Qué aspectos de la historia prerromana siguen sin ser documentados? La falta de respuestas definitivas no debe interpretarse como una ausencia de evidencia, sino como un reflejo de la complejidad del pasado. Además, la conservación del patrimonio arqueológico plantea desafíos contemporáneos. La expansión urbana, la actividad agrícola intensiva y las infraestructuras modernas pueden afectar la integridad de los yacimientos, dificultando su estudio. Esto hace que la investigación no solo sea una cuestión académica, sino también una responsabilidad social orientada a preservar la memoria histórica. La civilización olvidada de España no es un concepto abstracto, se manifiesta en fragmentos concretos que, aunque dispersos, forman parte de una narrativa más amplia sobre la diversidad cultural de la península. Cada hallazgo contribuye a redefinir lo que creemos saber, invitándonos a reconsiderar la historia desde perspectivas más inclusivas y complejas. Mientras las investigaciones continúan y nuevas tecnologías permiten explorar el pasado con mayor precisión, el territorio español sigue revelando indicios de culturas que, aunque eclipsadas por relatos posteriores, desempeñaron un papel fundamental en la configuración de la identidad histórica de la región. La historia de España no comienza con la llegada de Roma, ni se define únicamente por los grandes imperios que dejaron huellas visibles en el territorio. Mucho antes de que las legiones romanas atravesaran la península, ya existían culturas que habían aprendido a organizarse, a comerciar, a dominar los recursos naturales y a construir formas propias de entender el mundo. Civilizaciones que no fueron simples precedentes de lo que vendría después, sino protagonistas de procesos históricos que contribuyeron a configurar la identidad de estas tierras. Sin embargo, con el paso del tiempo, gran parte de ese pasado quedó fragmentado, reinterpretado o absorbido por narrativas posteriores que tendieron a simplificar la complejidad de las culturas prerromanas. La romanización transformó no solo el paisaje político y económico, sino también la manera en que se recordaría el pasado. Muchas sociedades desaparecieron como entidades
independiente, y su legado quedó diluido en relatos dominantes que no siempre reflejaron su verdadera magnitud. Hoy, gracias a la arqueología y a nuevas metodologías de investigación, es posible reconstruir parte de esa historia olvidada. Cada hallazgo aporta evidencias que enriquecen la comprensión del pasado y que cuestionan la idea de una evolución lineal de las civilizaciones. El territorio español continúa revelando indicios de culturas que, aunque menos visibles, desempeñaron un papel esencial en la formación de la península ibérica. Reconocer la existencia de estas civilizaciones implica aceptar que la historia está en constante construcción. Lo que hoy sabemos es solo una parte de una narrativa mucho más amplia, compuesta por descubrimientos, interpretaciones y preguntas que aún no tienen respuestas definitivas. Tal vez, sin saberlo, caminamos sobre los vestigios de sociedades que definieron el destino de estas tierras mucho antes de la expansión romana. Un pasado que permanece oculto bajo ciudades modernas, paisajes familiares y territorios que parecen completamente conocidos. Recuerda, el pasado no está muerto, solo está esperando a ser descubierto. Esto fue Curioso Pasado, donde la historia deja preguntas y los misterios comienzan.